Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al capítulo número 38 de Gym Rat. Ya por aquí, como siempre, un gustazo. Por un lado tengo al buen Dani Álvarez. ¿Cómo estás, carnal? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué hay, bandita? Aquí andamos muy bien, muchas gracias. Perfecto. Y por el otro lado, igual, al buen Fer Equiwa. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo te encuentras? Tenía apagado el micro. Ahí está. Un dominguito más aquí grabando en Gym Rats. Un ¿Ah? episodio, todos los episodios digo que son interesantes y a lo mejor nomás son para nosotros, ¿no? Pero hay que decir la frase pues, para que esté interesante desde el inicio. Sí, claro. Tenemos De un super episodio. No uno. siempre va, pero gracias que nos escuchen. Sí, totalmente. Todos son grandes episodios. Yo coincido en eso, güey, la neta. Entonces, pues nada, carnales, el día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante. Por ahí Dani lo propuso. Entonces, Dani, ¿te parece si te cedo el micro? Introdúcenos por dónde lo quieres llevar este temilla. Por supuesto que sí. ¿Cómo denominarlo? Pienso, digamos, pensamiento crítico. ¿Cuáles son algunas de las complicaciones que tenemos al enfrentarnos a situaciones, específicamente la toma de decisiones de nutrición, de entrenamiento, de la información que recibimos? Y fue en relación a un post que hizo Fer, fue ayer, ¿verdad? El de un montón de información que suena, se lee súper científica, pero que no dice nada. Que así te puedes encontrar gran cantidad de posts de personas, de coaches, de nutriólogos, de lo que sea. Te aventan un verbazo que sí ponen ciertas cosas que pueden sonar como verdades y algunas son verdades a medias, pero me gustaría como que indagar un poquito más de todo ese rollo y todas las maneras en que podemos pensar mejor, como por ejemplo, y me gustaría tocar a lo largo del episodio el sesgo de confirmación, que este es uno grandísimo en redes sociales que sucede con nosotros mismos, la falsa dicotomía, el hombre de paja, el ad hominem, ya iremos viendo de qué se trata cada uno de ellos, pero por ejemplo, si quieren, vamos a comenzar con el sesgo de confirmación, que creo que es el que tiene mayor relación con lo que les comentaba del post de Fer. El sesgo de confirmación es como nosotros, y se da mucho en redes por la manera en que funcionan, por ejemplo, Instagram. Si tú le das like a la foto de una chica enseñando las nalgas, ¿qué te va a salir después? Más fotos de chicas enseñando las nalgas. Si tú le das like a la rutina de Sebum, ¿qué te va a salir después? Pues más posts de Sebum. Si le das likes a coches, a perritos, a lo que sea, te va a salir más de lo mismo. Entonces, lo que tú vas a recibir de contenido es lo que ya estabas viendo y vas a recibir contenido que es muy similar a lo que ya opinabas. Ese es el sesgo de confirmación. Te empiezas a encerrar en un circulito en donde todo lo que consumes refuerza lo que ya crees, lo que ya sabes. Y desde luego, ni yo ni nadie aquí estamos exentos de eso. Por ejemplo, las personas que nos siguen, que muchas gracias que nos siguen, todavía más increíble que realmente nos escuchen hablar por hora y media, pero las personas que nos escuchan, que les gusta nuestro contenido, también hay un sesgo de confirmación. ¿Qué tal que todo lo que les decimos aquí, pues nos lo estamos sacando de la manga? ¿Qué tal que lo entendimos mal y lo explicamos mal? ¿Qué tal que no nos hemos dado cuenta que tenemos un sesgo de confirmación sobre X cosa, cualquier tema? Y es donde debemos ser escépticos, más no cínicos. No sé si sean los mejores términos, pero me refiero a escépticos en ser capaces de cuestionar con fundamentos y no simplemente pensarnos superiores o como que ya tenemos la verdad porque estamos en nuestro pequeño círculo de sesgo de confirmación. ¿Les parece si comenzamos con eso? Sí, ahí como también podríamos plantear la pregunta de cómo no tener ese sesgo de confirmación o cómo aprender de nuestra persona, nosotros mismos, a ir escuchando, a ver, que lo común es que me suena más lógico. Y ese es ahí donde entra el propio sesgo de, a ver, esto me suena más lógico, por ende, pues puede ser mi verdad como puede ser la de otro. Pero, ¿por qué están escuchando las personas gym rats o por qué sienten cierta confianza sobre lo que nosotros estamos diciendo a lo de otras personas? Y es ahí donde creo que se puede empezar a enseñar cómo ir dirigiendo esa información y pues porque podcast puede haber muchísimos, pero ¿qué es lo que hace, por ejemplo, a un gym rat diferente de lo que solemos escuchar en redes?
siento que ahí tiene mucho que ver quizás algún aspecto emocional con el cual se han identificado hablando de nosotros y las personas que nos escuchan. No sé, de que compartimos entrenamientos o de que de algún aspecto les dio un poquito de sosiego en el camino. No sé, decir que la progresión no es lineal y que no tienes que vencer al logbook semana a semana. A lo mejor ese conectar de manera un poco más íntima, como que abre la puerta, ¿no? A decir, ah, ok, entonces ellos me entienden. Y probablemente no sea el caso, probablemente no nos entendemos ni nosotros mismos, pero sí es, creo, difícil porque a veces no nos damos cuenta de nuestros propios sesgos. Por ejemplo, de todo el contenido que comparte Ángel, que comparte Fer, que comparto yo, probablemente nos damos like entre los tres porque estamos de acuerdo, pero ¿qué pasaría cuando analizamos así como que de forma un poquito más escéptica? Que sí lo solemos hacer. Por ejemplo, con Fer tenemos intercambios de posts, de ideas, de cosas de este tipo de, de contenidos, y sí hay algo de retroalimentación, pero aún así sí va a existir cierto sesgo. Sí, claro, creo que empezar desde ese lado, ¿no? De que es prácticamente imposible decir que no tenemos ningún sesgo. Al final de cuentas, creo que los sesgos siempre van a estar presentes en prácticamente todos. Nada más es cuestión de darse cuenta. Yo creo que aquí el punto va por darse cuenta que estás cayendo en un sesgo. Y al final de cuentas, creo que eso es muy relevante a la hora, por ejemplo, de hacer esto, de platicar con personas que tal vez sí tenemos la misma línea, pero va a haber puntos en los que no estamos de acuerdo y al final de cuentas como que soltar tantito el hecho de decir, ok, si no está de acuerdo, al final de cuentas, al encontrarte con alguien que no está de acuerdo, pero tiene argumentos del por qué no está de acuerdo, es sumamente interesante porque empiezas a decir, ok, pues vamos a escucharlo, vamos a ver qué está diciendo, cuál es su punto y al final de cuentas ese intercambio, yo lo veo así, es como agarrar una tijera y cortar un poquito más el sesgo. Va a seguir habiendo un sesgo probablemente y va a seguir existiendo. Sin embargo, ya no va a ser tan grande porque poco a poco puedes ir reduciéndolo. Pero vuelvo a caer en esto y justamente lo que mencionaba ahí Dani, redes sociales es ¿cómo podríamos decirlo? El nido de los sesgos, porque al final de cuentas esa es la intención de la red, la red, todo lo que compartimos siempre nos va a dar cosas con las que estemos de acuerdo para que podamos justamente sesgarnos a que estamos confirmando lo que creemos y seguir Sí. más tiempo en redes sociales. Y al final de cuentas, creo que es importante darse cuenta de eso, porque al final de cuentas igual, o sea, el algoritmo te va a entender y siempre por más menos sesgos que pensemos que tengamos, siempre nos va a lanzar la información que claramente vamos a consumir más y no me van a dejar mentir Veridán y siempre nos van a mostrar cosas que dices, no mames, o sea, sí, sí lo quería ver y le das like o encuentras una cuenta y la sigues, pero al final de cuentas entender que en ese momento está el sesgo y no dejarlo como de, no, pues es que sí, ahorita soy más poseedor de la verdad y todo ese tipo de cosas, como que igual yo creo que soltarlas por ahí. Digo, a mí me da mucha curiosidad porque justo hace no mucho, pues igual empecé en esto de redes y lo demás, y poco a poco es bien difícil darte cuenta como de todo este tipo de situaciones. Justo el post que pusiste, Fer, a mí la neta sí, pues sí me hizo recordar muchas cosas, güey, porque yo sí siempre escuché ese tipo de post, o sea, con vocabularios, palabras bien confusas, y yo decía, no mames, este cabrón está demasiado recio con todo lo que está diciendo en varias personas, cuando, güey, realmente te empiezas a escarbar más y justo como dice Dani, pues no llegan a nada, o sea, es darte mucho No, por recibir nada, ¿sabes? Entonces, pues sí, totalmente. Creo que ahí tocar por ese lado de esta parte de los sesgos, yo lo veo más como intentar darse cuenta de cuando estamos cayendo en un sesgo y entender sobre todo la libertad de, güey, soltar lo que en ese momento tienes, como que es tu verdad o quieres confirmarte por ahí. Entonces, pues como que soltarlo un poquillo y abrirte más a las opiniones de los demás. Creo que es una forma interesante de empezar como que a disminuir un poco los sesgos, ¿no? fíjate que yo no sé, a mí no sé cómo suene, pero no se me dificulta identificar a alguien que sé que tiene bastantes sesgos encima. O sea, como que también es una fortuna el algoritmo, como es tu arma de doble filo, porque si lo educas con madre, tus sesgos creo que si sigues a las personas adecuadas pueden ir disminuyendo. O sea, yo mi algoritmo, afortunadamente, tengo la capacidad de decir, ese güey, puro pedo, a chingar su madre, ¿no? Eso es como que se me da la facilidad de luego identificar
Por eso me dejé de seguir a mí mismo. Así que... Con razón también ya me salía que no nos seguíamos tú y yo, güey. No, es que, ¿qué está pasando aquí, güey? ¿Qué No, pasó ahí? ¿Qué está Sí, pasando, doctor García? y al final, o sea, eso va de la mano de lo que comentaba también en un post. Yo también soy muy escéptico con esas cosas porque, por ejemplo, yo estoy consciente que yo, Fernando Equigua, biomecánica no es mi fuerte y puedo caer en el error de, por ejemplo, ya ves, nosotros seguimos a Alan, seguimos a Coach Kasem, a muchas de esas personas que hablan de biomecánica y queremos aprender de sus posts, pero yo siempre, mi ratón que tengo aquí atrás me dice, güey, tú nunca vayas a decir una mamada solo porque lo acabas de ver en el post de o Alan o del Coach Kasem o de Jared Feeder o de cualquiera. Hasta que no te metas a un curso de él, no abras el hocico por lo pronto porque estás hablando nomás por fuera de. Entonces siempre me estoy recordando eso para no caer en mi propio sesgo y le doy todo el reconocimiento que si leo a Alan, pues lo leí de Alan, Alan tiene su estudio detrás de, Coach Kasem tiene todavía más estudio detrás de, y así nos vamos, casi creo por jerarquías, y yo estoy hasta acá en biomecánica, yo nada más voy viendo, pero hasta que yo no me meto a un curso de esos, no voy ni siquiera a sentar cabeza sobre nada, ni siquiera voy a decir que soy experto en biomecánica, porque realmente no voy a decir que aprendí todo lo que sé es de TikTok, como solemos decir también la chaviza hoy en día. Entonces, Instagram, empezar por ahí de que no es tu curso, te obliga a decir, ok, si Instagram me fue gratis, probablemente la información es porque es muy cortito y al pie y me puede servir ahí para entretenerme, pero no para sentar cabeza sobre muchas cosas. Y ese es el punto bien importante y hilándolo con, ok, pues ¿por qué rayos estamos hablando de sesgo de confirmación en Gym Rats, no? Que no es un podcast de discusiones de este tipo, pero es que sí lo es porque tiene todo que ver tanto en nutrición, entrenamiento, suplementación. Y sí, por ejemplo, temas tan complejos que pienso dan para una licenciatura entera como es biomecánica. Te puedes aventar o te puedes ir con la falsa confianza de que lo leíste de Alan, que se dedica más a ello, del coach Kasem, que incluso a él le tiran tierra a cada rato, Sí. de Jared Feder, etcétera. Es que lo vi ahí, pues ellos saben. Y muchas de estas cosas se van hilando, porque ahí tendrías la falacia de autoridad. Es que lo dijo él, que sí sabe, pero pues eso no representa nada. Eh, y también en la toma de decisiones de todo este contenido, cómo te va cerrando, te va sesgando. Y uno que creo que sí lo llegamos a discutir alguna vez que ejemplifica cómo sucede en nuestro medio el sesgo de confirmación, fue el de la dieta keto que se publicó, me parece, el año pasado, un estudio creo que fue la revista Nature o Cell, no recuerdo. Pero el caso es que la dieta keto lo que ocasionaba era fibrosis cardíaca y una disminución de la biogénesis mitocondrial, que no son buenas noticias. Entonces ya tenías cantidad de nutriólogos, médicos, entusiastas de todos estos rollos, compartiéndolo, poniendo de su cosecha, ya ven, se los dije, no se recomiendan esas dietas. Oye, espérame un pesito, dame un segundo. Pues resulta que ese estudio fue realizado en roedores y hay que ver qué roedores porque se utilizan diferentes especies y pueden tener diferentes respuestas a alguna intervención. Y sucede que esos roedores no llevaron una dieta cetogénica, se les inyectaban cuerpos cetónicos, lo cual no va a ser ni remotamente similar a como sería llevar una dieta keto bien planificada en un ser humano. Y ese es el sesgo de confirmación al cual nos enfrentamos, no solo en eso, sino también en ciertos ejercicios, maneras de programar. Y es tan fácil simplemente darle compartir sin leer a detalle, sin cuestionar, que sí nos empieza a encerrar y encerrar y encerrar y encerrar. Y una parte importante que ya comentaba aquí, Fer, es tú educar al algoritmo, porque está diseñado, pues para eso son redes sociales. Nosotros no somos los consumidores, somos el producto a vender. Exacto. Si no, no serían gratis, tan sencillo como eso. ¿Y qué nos venden? Pues vaya, por eso es que nos aparecen ads de cosas que hemos visto, porque el algoritmo nos va conociendo, sabe nuestros intereses y ok, sí es un arma para nosotros sumamente interesante y sumamente poderosa, pero así puede ser igual de peligrosa para nuestra manera de razonar y de relacionarnos unos con otros. Sí, Sí, creo que ahí totalmente. Y con lo que mencionas, Dani, igual menciona Fer, creo que aquí podemos caer en este punto de que muchas veces podemos simplificar o considerar algo demasiado sencillo el aprendizaje. O sea, el decir que quiero aprender algo y es como algo que se da.
que tiene esta naturalidad. Y al final de cuentas, creo que justo como lo menciona, me identifico mucho con eso, ver, la verdad, porque a medida que justo te expones, hablas con más personas, como que tienes a ser más cuidadoso con lo que dices, empiezas a decir como de, ah, no, pues entonces sí como que tengo que echarle más coco tal vez a hacer publicaciones, o sea, ya no las ha de estar así como que, ah, pues esto le agarro, copio y pego y vámonos, ¿no? Entonces creo que al final de cuentas, justo eso, o sea, valorar y entender lo que realmente es el aprendizaje, que creo que tanto Dani Fer y yo estamos de acuerdo con que si queremos que este medio se siga profesionalizando, que existan buenas prácticas, que podamos llegar a más gente, al final de cuentas creo que la forma de cooperar es darle la importancia y el profesionalismo, ¿no? O sea, entender realmente y entender también las capacidades de cada uno. Creo que ahí es bien importante eso, o sea, decir como de, ok, yo soy más de hablar de esto y al final de cuentas igual caer con personas, por ejemplo, la vez que invitamos a Alan. Alan viene, se pone a platicar con nosotros y lo demás, o sea, crear esa naturalidad con dudas genuinas de nosotros hacia él y viceversa también. Creo que eso es lo que al final de cuentas muchas veces igual puede hacer que personas se identifiquen pues con el podcast o les guste el podcast, o sea que aquí creo que nadie quiere aparentar nada, decir como de no, pues es que vimos esto y lo demás, o sea, tratar justo como lo mencionaba Fer en el post, de hacer las cosas más complicadas o mencionar las más complicadas, ¿no? Al final de cuentas creo que lo que podemos tener, y eso yo lo he visto reflejado en los 37, 38 episodios que llevamos, pues como que al final de cuentas nuestras dudas son genuinas y creo que es eso también, o sea, valorar el aprendizaje por lo que es, entender realmente cuál es la intención de aprender y la importancia sobre eso, o sea, darle su tiempo, dedicarle, entender que muchas veces este tipo de personas que seguimos que son grandes y justo como lo mencionaba Dani, esta falacia de autoridad, muy probablemente lo que estas personas nos están dando es más su duda, o sea, nos están dando como que estas ganas de meternos a investigar, a indagar, y pues yo creo que ahí está la verdadera labor, o sea, realmente entrar y decir, ok, él dice esto, pero ¿por qué lo dice? Muchas veces el simple hecho en su perfil de Instagram, ¿no? Aparece pues las certificaciones, a qué se dedica, lo demás, y el simple hecho de a lo mejor buscar ciertas iniciales que pone tal vez de una certificación, ponerlas, copiarlas y pegarlas en Google, como que te da una idea de, ok, pero ¿esto qué es? ¿Y esta certificación de qué va? O como que todo ese tipo de curiosidades que se dan a la hora de tal vez ver personas que están compartiendo ese tipo de contenido, va a promoverte igual, pues a decir, ok, él está diciendo esto, pero vaya, tiene un sustento, tiene un argumento detrás, o sea, empezar como que a comprender un poquito más ya por decirlo así, el meta de las cosas, creo que es lo que, pues al final de cuentas, justo nos va a tratar de quitar un poquitín más de sesgos y tratar como que igual de ser más cautelosos, yo lo diría así, con la información que nos presentan, ¿no? Ser un poquitín más cautelosos con eso. O te quita los sesgos o te lo aumenta, o sea, independientemente si tienes un estudio detrás, o sea, puede ser nutriólogo, puede ser cualquiera del área que estudie la salud o las ciencias del ejercicio, y sin embargo vemos a gente como comparte posts que le suenan lógicos, que tienen estudio detrás, y el post lo lees y es una mierda por donde quiera que lo leas. Y resulta que lo compartió alguien pues con un estudio en el ámbito de la salud detrás, y es cuando dices, a ver, entonces, ¿qué es lo que está fallando ahí? Y también creo que la simplicidad nos ayuda bastante, o en lo personal a mí es algo que me genera mucha calma, porque a ver, yo leo, por ejemplo, a Eric Helms, a alguien que, como dije en el post, no es reconocido por redes, sino por trabajos, por instituciones mayores. Ok, pues me da mucho más confianza que lo diga él, a que lo diga alguien que está maree y maree las cosas, que al final no llega a ningún punto. Y si me dice Helms, en la Peak Week lo que más importa es la manipulación de carbohidratos. Alguien puede decir, alguien así muy mareador puede decir, ok, pero esto, pero y lo otro, y lo otro. Y yo digo, ok, y hago la Pickwick así y sale con madre, y me evité muchos riesgos, tanto a la salud de las personas, tanto como para pajas mentales mías, y todo sale mucho más sencillo. Entonces creo que quien llega al punto de la simplicidad es porque tiene un estudio bastante fuerte detrás, que te lo ha logrado decir de una manera tan sencilla. Ahora que si chocas con esa simplicidad y quieres darle revuelo, pues bueno, esa es la historia que tú quieres hacer de tu vida. No quiere decir que sea la más interesante posible y la que más resultados va a favorecer. Sí, totalmente. Y justo tocando eso de la Peak Week y lo que comenta Eric Helms, es que, por ejemplo, tomando ese tema,
Del 2019 para acá, en el 2019 fue que se publicó este estudio de una carga de carbohidratos que se evaluaban siluetas con culturistas, jueces, hasta el 2022 que se acaba de publicar un estudio de caso de Chris Baraka y todo el equipo que hizo toda la revisión de la PIWIC, las recomendaciones basadas en evidencia. Pues tú puedes ver cómo incluso ellos en esas pues, altas esferas académicas, cómo van moldeando sus prácticas, cómo van cambiando y sobre todo cómo van simplificando. Si no fuera así, entonces tendríamos un gran sesgo de confirmación, como sí sucede con algunos otros profesionales que se estancan con alguna idea, con alguna metodología, con cualquiera sea el asunto que estén evaluando, lo que les interese. Pero aquí puedes ver esa apertura y cómo esa apertura surge del cuestionamiento, pero del cuestionamiento con datos, con fundamentos, y no solo tirar por tirar o no querer cambiar de opinión por no querer cambiar de opinión. Y creo que es algo que lo podemos aprender a la parte académica de todo este rollo, que sí, para nosotros pues, son grandes nombres, Eric Helms, Eric Drexler, Mike Israel, todos ellos, pero sí también hay que entender que una cosa es esa esfera académica y otra cosa son redes sociales. En redes sociales pues, no va a tener el mismo alcance que pudiera tener, que les gusta, Ale Estefanía. ¿Y a quién le van a hacer más caso las personas? Pues a la Estefanía, porque tiene cantidad de followers. Pero oye, ¿de dónde está obteniendo ella su información, su asesoría, qué sé yo? ¿En qué te estás basando? En cómo luce en una fotografía. Y si tú ves a Eric Helms, cuando ha competido, pues ahí sí le vas a creer, pero si lo ves ahora que está, me parece, entrenando, no sé si powerlifting o algo ajeno a culturismo, no estoy muy seguro. A lo mejor te vas con la finta de que pues no, no sabe porque no se ve así. Y ese es uno de los grandes, grandes problemas, ese mismo sesgo que tú tienes al solo observar el perfil de una red social, a diferencia de lo que realmente hace esa persona en su trabajo. Sí, Sí, claro, totalmente. Creo que ahí, por ejemplo, ahí mismo se aplica toda esta parte de la falacia de autoridad, ¿no? Nada más que tomando a la autoridad como, pues, followers, ¿no? Al final de cuentas, muchas veces, lamentablemente, se relaciona mucho en, tiene muchos seguidores, entonces probablemente lo que esté diciendo, pues, sea algo verdadero, o puede sonar lógico, puede sonar hasta convincente, ¿no? Pero no por eso realmente significa que esa sea la verdad más cercana respecto a cierto tema, ¿no? Y por ejemplo, regresando al tema que justo tocaba Fer, justamente estoy completamente de acuerdo. Creo que el hecho de poder lograr simplificar algo con todo el trasfondo que tiene es algo justo que tiene una labor gigantesca detrás, ¿no? Que al final de cuentas yo creo que el poder simplificar algo, un tema, pero refleja, ajá, sí. más voy a poner un paréntesis. Y luego los que le dan mucho mareo te pueden decir, ah, pero es que quieren simplificar mucho la ciencia, el cuerpo no es tan exacto, el factor individualidad, cómo se fluctúan las hormonas de individuo a individuo, entonces no puede decir que los carbohidratos de este pueden funcionar igual en el otro, Uh que -huh. la carga puede ser incluso distintas con grasa. O sea, para mí eso es mareo, pero es que no se entiende la simplicidad, o sea, no quiere decir que hagan nomás cierta cosa, es algo difícil de explicar y creo que ahí está la clave, pero no la logro 100%. explicar todavía bien. Sí, totalmente, ¿no? Y creo que, por ejemplo, justo ese mareo, por decirlo así, o sea, sí entendemos toda la complejidad que tiene el cuerpo humano. Yo lo platicaba con Kevin en el podcast que subí apenas, en el cual decíamos, las personas que están metidas en ese, por decirlo así, en estudiar ese micro a esos niveles, son los investigadores que están tratando de desarrollar evidencia sobre cómo funciona algo, evidencia mecanística respecto a eso, y ellos nos simplifican las cosas a nosotros para al final de cuentas quedarnos con las aplicaciones prácticas, porque yo creo que ahí es el punto que muchas veces podemos llegar a confundir, que, o sea, sí, entendemos en cuenta tal vez la complejidad que tiene, tal vez, no sé, leer un estudio y tratar de extraer el concepto y extrapolarlo a nuestro día a día, pero para eso tenemos grandes revistas, para eso existen personas que sobre todo, justo lo que iba a mencionar antes de lo que decía Fer, cuando puedes llegar a simplificar tal vez algo, a ese nivel yo creo que refleja mucho la capacidad que tienes para manejar un tema. O sea, y no sé ustedes, Dani y Fer, creo que lo pueden notar, ¿no? Cuando alguien puede darte una explicación, por decirlo así, simple, entre comillas, pues te das cuenta que es una persona que maneja el tema, vaya, de aquí para allá sin ningún problema. Entonces creo que ahí es algo pues sumamente relevante, porque al final de cuentas ese embrollo del que tanto hablamos, que las diferencias y eso del otro, pues eso al final de cuentas no tiene alguna importancia o validez ponerla en redes sociales. O sea, yo creo que va más por el hecho de decir, vean que yo sé muchísimas cosas y por qué decido esto antes que esto, cuando pues realmente, pues creo que no tiene tanta relevancia en redes. No sé cómo lo vean ustedes por ahí.
porque redes es otra personalidad aparte, es una figura que construimos. Y si lo que queremos es como parecer una figura de autoridad que sabemos, pues eso necesitas aparentar. ¿Y cómo es la manera? Haciendo cosas que parecen científicas, como que para ti pueden tener todo el sentido del mundo y quizás lo haces bien intencionado, no tengo la menor idea, pero una cosa es el perfil de redes sociales y una cosa es la persona fuera de redes sociales. ¿Qué pasaría si el día de mañana ya no hay nada de eso? ¿Cómo sería nuestra personalidad? ¿Cambiaría? ¿Tendríamos diferentes sesgos? ¿Tendríamos diferentes maneras de relacionarnos? Muy probablemente sí. Y ese es particularmente lo que yo he tratado de explorar con mi propia red, de repente subir cosas que no tienen nada que ver una con otra, de una historia a otra, del contenido que yo mismo consumo, porque también es una manera de educar al algoritmo y es algo que platicábamos con Lauren Collin hace unos días, como por ejemplo una red social a propósito de eso que comentas, Ángel, te puede comenzar a delimitar en la persona que tú eres. De oye, a lo mejor Ángel, te interesa sí la nutrición, sí el entrenamiento, o por ejemplo con Fer también, que tiene su cuenta alterna de covers, de música. Si solo nos quedamos con la parte de entrenamiento, de nutrición, eso comienza a moldearte, comienzas a solo ser eso, a solo consumir eso, y la otra parte queda totalmente delegada. Y eso, pues bueno, a lo mejor no sería el fin del mundo, pero ¿qué pasa con otros aspectos? ¿Qué pasa con las ideas a las cuales no has estado expuesto, con la investigación a la cual no has estado expuesto sobre cualquiera sea el tema? Siento que eso es lo preocupante y por eso el algoritmo para mí es así como que mi idea de sacarlo de pedo, de oye, no tiene nada que ver, ¿a quién le muestro esto que está subiendo? No tengo idea. Y sí, desde luego, no se trata de tener chingo de followers o cosas de ese tipo, sino simplemente de no enfrascarse en la idea que uno tiene de uno mismo, la idea que tú quieres generar de uno mismo, y mejor dejar ciertas cosas al aire. No sé si me explico muy bien, pero va justo sobre ese mismo sesgo que comenzábamos a comentar, de tener apertura a otras realidades. Hay gente que utiliza Instagram, no sé, para compartir poesía. Hay gente que usa Instagram para compartir investigación sobre psicología, eh, sobre psiquiatría, qué sé yo. Entonces es una experiencia completamente diferente a la que tenemos nosotros y es una realidad completamente diferente. Y no digo que nos metamos a todo porque si no, pues no le vamos a pegar a nada, pero sí, por ejemplo, en un mismo tema, en entrenamiento, conocer la investigación, conocer cuál es la metodología, cuáles son los resultados, toda esta serie de detalles que es como pasar de lo macro a lo micro en un mismo tema. Por ejemplo, macro, pues sería okay, conocer de diversos temas, psicología, nutrición, ok. En lo micro, ok, ¿qué les gusta? En Pigwik, ¿qué hay sobre Pigwik? Ah, pues están estos estudios que se han hecho así, estos que se han hecho así, esto que es mera especulación, este estudio de caso. Entonces, comienzas a verlo desde diversas perspectivas y comienzas a simplificarlo, aunque pareciera lo contrario, pero te puedes quedar con lo que decía Fer, ok, de toda esta paja mental, ¿qué es lo que va a tener más peso? Carga de carbohidratos. Y eso lo vas viendo primero así como que desde lejos y después te vas haciendo, pero sin perder la perspectiva. No sé si me explico con todo ese desbarajuste que comenté, pero siento que es lo que nos puede ayudar a tener una perspectiva más amplia y a ir simplificando poco a poco sobre el tema que nos interesa. Es como lo que comentaba con las grasas y que decía que voy a mantener unas grasas altas para mantener una buena flexibilidad y que las hormonas no se golpeen. Y es ahí como que, ok, güey, mucha gente sí se creyó el texto, o sea, incluso atletas míos me dicen, si no hubieras puesto la última foto, yo te creía que eso ibas a hacer para perder grasa. Y le digo, totalmente, hasta yo escribiéndolo me lo empecé a creer y dije, suena con madre todo este rollo. Pero, por ejemplo, vámonos al tema de las grasas y las hormonas. Suena bastante lógico y fisiológico que las hormonas, si vienen por parte de una buena ingesta y una buena consumo de grasas, que de ahí se derivan muchas hormonas esteroideas, incluso los esteroides son derivados del colesterol, entonces pues si tienes buen consumo de grasas, pues a lo mejor el chocho te pega más chido, uno puede decir eso, ¿no? Que, ok, consumo buenas grasas, pues se derivan del colesterol, tengo buen colesterol porque soy consumidor de grasas y por ende, aunque vaya en un déficit, no voy a tener deficiencia de absolutamente nada, mis hormonas van a estar más estables, pero y luego ves trabajos y te dicen, oye, ¿sabes qué? Que así puedes consumir 10 almendras o 10 nueces mientras tu porcentaje de grasa vaya bajando.
no importa si estás consumiendo 10 almendras o 10 nueces o un aguacate, probablemente las adaptaciones negativas hormonales no son solamente el consumo de grasas, o sea, viene de cuestiones, ahora sí, del estilo de vida y de la propia pérdida de grasa corporal más que de algún macronutriente en específico como carbos o grasas. Entonces, y luego decía, pero ¿qué preserva más el rendimiento? ¿Las grasas o los carbohidratos? Y de ahí alguien más le puede sacar otro contexto distinto y explicar. O sea, es un mundo de nunca acabar, pero ahí lo que puede sonar más lógico de entrada, sustratos energéticos, que me brinda más energía, qué es lo que me interesa en un entrenamiento de pesas, pues los carbohidratos. Entonces me interesa preservar ese punto, las grasas pasan a un segundo plano y es como que empezar a simplificar así las cosas en vez de darle muchos mareos y mareos y mareos. Esa es muy buena porque ahí entramos en correlación y causalidad, de que no porque dos eventos coincidan quiere decir que el evento A ocasionó el evento B. Y hay una página que me encanta, se llama Correlaciones Espurias, Spurious Correlations, y hay correlaciones de todo lo que se les ocurra. Por ejemplo, a medida que Nicolas Cage aparece en más películas, más personas mueren en accidentes automovilísticos. Hay una correlación, entonces, entre este tiempo aparece más en películas, hay más muertes. Hay otra que es muy, muy famosa para explicar esto, que es que a medida que las personas comienzan a consumir más helado, hay más muertes por ahogamiento. Ah, ok. Ah, cabrón, pues cómo, ¿no? Pero pues es sencillo de comprender ese segundo ejemplo. ¿Por qué la gente consume más helado? Oye, pues porque es verano, porque hace calor. ¿Y por qué mueren más ahogados? Pues porque es verano, hace calor y la gente se va a las albercas a nadar. Y hay un incremento en accidentes, ¿no? Pero si tú correlacionas el consumo de helado con las muertes por ahogamiento, entonces puedes erróneamente decir, a medida que consumimos más helado, hay más muertes por ahogamiento. Esas son correlaciones espurias, o sea que básicamente son ridículas, pero hay algunas que no son tan fáciles de dilucidar, como por ejemplo, es que si yo consumo grasas, voy a incrementar la producción de testosterona. Es analógico por el asunto del grasas saturadas. O otra pudiera ser, yo tenía sobrepeso, tenía obesidad, comencé la dieta keto, todos mis marcadores sanguíneos mejoraron, perdí peso, entonces la dieta keto tuvo un efecto positivo no solo sobre la pérdida de peso, sino también sobre marcadores en sangre. Un segundo, ¿no habrá sido el déficit energético y la propia pérdida de peso lo que promovió esa mejora en marcadores en sangre? Probablemente sí, porque eso también lo pudieras observar, no sé, con dieta paleo, lo pudieras observar con una dieta mediterránea, con una dieta como sea, pero en presencia de un déficit de entrenamiento de suficientes proteínas, puede que tengas ese mismo resultado. Entonces, no porque este evento haya estado aquí y el otro haya estado acá, quiere decir que este fue el que lo ocasionó. Y por ejemplo, en el culturismo, pudiera hacer con un entrenamiento. No, es que yo desde que empecé a hacer esa rutina, empecé a notar más ganancias. ¿Cuánto llevas haciendo esa rutina, entre comillas? ¿Cómo notaste las ganancias? ¿Cómo las estás cuantificando? ¿De qué magnitud son esas ganancias? O pudiera ser, no, desde que empecé a consumir suplemento de omega 3 mi recuperación es mejor. ¿Qué cantidad de omega 3? ¿Qué cambió en ese momento? ¿No será que gestionaste la fatiga de tu entrenamiento, que empezaste a dormir mejor, que terminaste una relación tóxica justo cuando empezaste a consumir omega 3? Cantidad de cosas. Y es donde te puedes ir con la finta de que esto fue lo que ocasionó acá. Y eso yo lo veo particularmente muchísimo en consulta con personas recreativas que consumen suplementos. Es que desde que consumo esto, como que sí me ha ayudado. Híjole, son tantas variables que cómo vamos a saber que eso fue efectivamente y cómo vamos a medir el efecto de tal intervención. Sí, yo es lo que vivo en mi día a día con los atletas, o sea, más con atletas nuevos, de que yo siento que en la preparación del 2017, cuando usaba tantos miligramos de tal sustancia, me sentía así, pero pues nunca hicieron análisis, nunca checaron su presión, ni sabían qué onda con su entrenamiento, ni sabían nada, pero sentían. Y ese sentir, yo siempre les digo, a mí no me importa qué haya sentido en ese entonces si no me tienes ningún dato con el cual trabajar. Y pues suena feo responderle a alguien así, pero es la única manera de poner los pies sobre la tierra, porque si no de sentir, muchos sentimos muchas cosas y otra cosa es que eso sea objetivo y realista para lo que queremos. O Sí, 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 totalmente. Y creo que ahí, antes de irnos al cortecillo, pues creo que al final de cuentas
aún otorgar tal vez ¿cómo poder decirlo así? El poder de que eso me ayudó al no tener claro realmente qué estaba pasando en todo alrededor, pues se ve muchísimo más difícil de saber por dónde es. Y ahora yo creo que ahí va, y ahí es justamente donde se aplica la parte del sesgo de confirmación. O sea, quieres que te ayude porque eso tú es lo que quieres que te ayude. ¿Estás de acuerdo? Ahí otra vez te estás sesgando y dándole el poder a lo que tú quieres que eso sea justamente lo que te dé el resultado esperado, ¿no? Listo, pues ya regresamos a la segunda parte del podcast. Y pues bueno, sí, al final de cuentas, todo esto que vamos mencionando, sesgo de confirmación, falacia de autoridad, la correlación y causalidad, creo que al final de cuentas, todo esto yo lo veo así que está, por decirlo así, en un círculo, y al final de cuentas creo que en medio de ese círculo está el pensamiento crítico. Creo que al final de cuentas, muchas veces es lo que nos puede, por decirlo así, esclarecer un poco qué estamos escuchando, cómo lo queremos tomar, pero al mismo tiempo, no sé ustedes, pero yo lo veo así que es algo, pues hasta cierto punto, pues difícil de tener, y más hoy en día, y particularmente lo digo desde la parte de que muchas veces, no sé, y esto ya lo hablo más en cuestión del país, o sea, en las cuestiones de que muchas veces el pensamiento crítico es algo que no se cultiva tanto, bueno, particularmente en mi experiencia, ¿no? No sé ustedes, Ferdani, pero particularmente en mi experiencia es algo que a lo mejor te dicen por ahí, pero que realmente no se da mucho la labor de realmente cultivarlo, promoverlo, entenderlo, ¿no? Porque creo que de ahí podemos partir mucho, porque al final de cuentas, creo que tener esa parte de ser crítico, objetivamente, claro, pues siempre te va a quitar un poquito del hecho, no porque lo diga él, o no porque todos lo estén haciendo, o no porque vea que esto causó esto y me lo dijo él porque ya tiene algunos años haciéndolo, significa que es realidad. Creo que ahí tomar justamente esta parte nos puede ayudar un poquillo a esa situación, ¿no? Pero ahí ustedes, no sé qué quieran comentar respecto a este temita. Yo opino que la labor del pensamiento crítico justamente es difícil porque da hueva hacerlo, ¿verdad? Depende la persona. En el culturismo, si lo extrapolamos, ¿cómo empiezas poco a poco a cultivar el pensamiento crítico? Una, pidiendo datos. Dos, analizándolos. Tres, comparándolos. Y eso repetirlo día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año con año. Y es un trabajo que cuesta, lleva tiempo detrás de, cuesta tiempo de uno mismo, cuesta tiempo de las personas que están disciplinadas a llevarlo a cabo así. Y creo que ahí está el punto, o sea, de ahí de lo que mencionaste, Ángel, del cómo se empieza a marear mucho las cosas y de a correlacionar y que no es la causa justamente, es justo porque no se quieren pedir datos por la hueva de analizarlos y por lo laborioso que puede ser eso. Entonces es más fácil laboriosamente decir algo que checar algo, compararlo y hacer una buena justificación de eso. Y eso yo lo vivo en el día a día con mis atletas. Güey que no me tenga lleno su Excel es una forma muy difícil de trabajar yo o de hacer ajustes en base a ello, porque como las puras sensaciones me cuesta mucho a mí en lo personal hacer algún ajuste como objetivo, pero poco a poco lo empiezan a entender todo el mundo, ok, se ocupan estos datos, etcétera, para llegar a un mejor ajuste y un mejor entendimiento del por qué ciertas cosas, y así siento que se va educando a la gente, o al menos a los atletas con los que trabajo, poco a poco se van educando de esa forma, y creo que puede ser una iniciativa para fomentar de alguna manera el pensamiento crítico en la población, hablándolo en el culturismo. Pero quien no quiera anotar nada, quien no quiera checar nada, pues va a seguir mareándole y diciendo, yo sentí que con el omega 3 me bajó esto, yo sentí que cuando hice esto fue esto. Es un tema bien complejo, porque al menos en México, en lugar de pensamiento crítico, es pensamiento mágico. No, imagínate que alguien quiere perder peso, ¿y qué va a hacer? Ah, pues comprar un gel chupapanza porque escuchó, porque le dijeron, y esa es la única variable que se va a modificar. Si no funciona, ok, pues no va a funcionar. Si no funciona, pues va a intentar otra cosa, otro producto. Va a intentar la dieta tal, ok, y así vas de una, en una, en una, en una, como esperando que eso sea la solución mágica al problema que tú tienes. En el asunto del culturismo, pues, ¿por qué no me crecen las piernas? Ya intenté Festi 7, ya intenté oclusión, ya intenté bla, bla, bla.
Pero ¿qué no has intentado? Pues no has intentado simplemente cuantificar el número de series difíciles, no has intentado simplemente saber con qué proximidad al fallo estás entrenando, no has gestionado fatiga. Tampoco se va a volver como que un proyecto científico, porque no tiene que, así como con hojas y hojas y hojas de datos, pero no, simplemente con manipular variables básicas y estarlas observando para saber, ok, ya estoy haciendo tantas series, eh, pero quizás mi rendimiento no ha mejorado, entonces, ¿qué procede? Antes de incrementar series, pues tienes estas opciones, bla, bla, bla. ¿Cómo estás? ¿A qué te refieres con ha mejorado el rendimiento? Pues que el volumen de la carga. Cosas que en apariencia pueden sonar complejas, que si le rascas, sí lo son, siendo sinceros, pero no se trata de eso, no se trata de, insisto, que se vuelva como que un proyecto de 1000 hojas, no, pero sí gestionar esas variables con la única finalidad de simplificarlo, paradójicamente, y saber a qué moverle cuando no estás obteniendo el resultado esperado. Y ese es el pensamiento mágico en México. ¿Cómo explicamos fenómenos? No me gustaría meterme así como que en temas que puedan herir susceptibilidades, pero ¿cómo explicas un fenómeno? Es que la luna está menguante, es que no, Mercurio retrógrado está pasando, es que por eso está sucediendo esto, estamos. ¿Cómo podemos demostrar eso? ¿Realmente será eso? Eso es lo que está explicando cierto fenómeno, cierto comportamiento, cierta repetición de conductas en tu vida. Pues probablemente no. Pero como estamos tan acostumbrados a ese tipo de pensamiento, ya es como que en automático, ¿no? O de que se te va a aparecer el fantasma y no sé qué. Insisto, no quiero herir susceptibilidades, pero eso se puede extrapolar a lo que haces en tus esfuerzos por perder grasa, por ganar músculo, por aprender alguna cosa y como que dejarlo a la magia, a ver qué sucede. Pues no va a suceder nada. Si tienes suerte, puede que sí obtengas un resultado, pero muy probablemente no es el que esperas. Por ejemplo, Alberto Núñez es el claro ejemplo. Ya ven que nos comentó que en la preparación, incluso lo sube a YouTube, como que no iba a estar contabilizando nada. Esa fue como que la frase que se nos quedó, no, Alberto no va a contabilizar nada. Pero o sea, sin embargo, sube a su Instagram, ok, tengo este rango de calorías, va de tal a tal, un rango, ¿no? A lo mejor de 200, 300 calorías. Sin embargo, no quiere decir que no se fije ni en su peso, no quiere decir que no esté comparando datos con sus preparaciones previas, no quiere decir que las fotos las toma objetivamente en las mismas luces y él solo se critica cuando se las toma en luces distintas, que se fija mucho en su rendimiento y claro que el entrenamiento sí lo tiene bien gestionado. O sea, ¿cómo podemos extrapolar el caso de Alberto? Porque es alguien que no está contabilizando todo, pero está llegando a su objetivo con cierto análisis y datos objetivos detrás de, porque es un caso, bueno, para mí es muy interesante su caso en especial. Claro, ya tienes el expertise de años y años de hacerlo, de coachar atletas, sabe lo que está haciendo, entonces ahí tienes como toda esta complejidad que puede parecer abrumadora, la está simplificando porque saben dónde tiene que estar su atención, que le ha dado la experiencia, pero aún así no se trata solo de irnos así, pues es que así lo hizo Alberto y Alberto es top, entonces voy a seguir sus pasos. No, creo que antes de eso conviene que por lo menos lleves un registro o que por lo menos tengas una libretita y sepas qué estás haciendo y ya en unos 5 o 10 años, bajita la mano, podemos intentarlo así como Alberto ya que tengas más expertise. Creo que igual justo esa parte que menciona, ¿no? Al final de cuentas, querer no, el caso de Alberto, por ejemplo, que comentabas, Fer, al tener todo esto en cuenta, pues justo, o sea, los años que tiene, décadas de experiencia respecto a eso, y aún así sigue registrando lo que realmente en ese momento él sabe que tiene que seguir registrando, ¿no? Y tal vez tiene soltura en ese tipo de cosas, en esos rangos, por decirlo así. Digo, soltura entre comillas, ¿no? Porque obviamente dentro de esa soltura, claro que lleva sabe por dónde le está dando, entonces creo que al final de cuentas, creo que es eso, pero eso al final de cuentas, igual, yo creo que te lo va a conseguir la práctica. Hablando de este tema específicamente, ¿no? Y al final de cuentas, igual, en extrapolándolo tal cual a alguna otra área o tal vez más al área de redes sociales, por decirlo así, que como dice Dan, igual es un ente que está aparte, por decirlo así, es un medio en el cual mucha gente nos metemos a compartir y a intentar pensar que es nuestro medio cuando pues al final de cuentas el que nos usa es él, ¿no? Al final creo que eso es mucho de tenerlo en cuenta. Pues es justo, o sea, entender realmente
por dónde quieres irte, entender qué quieres consumir, entender y soltar cosas que a lo mejor dices, pues no sé si estoy seguro, o creo que es eso igual muchas veces, no sé, el soltar un poco o el decir, pues es que no sé, creo que a veces, justo como a veces lo podemos pintar en redes, como no, pues es que yo me dedico a esto, quiero dar cierta apariencia en redes sociales, decir un no sé o no tengo idea o no estoy seguro de eso, muchas veces puede ser un eslabón débil que a lo mejor no queremos mostrar. Y yo creo que es algo que definitivamente prácticamente todos tenemos más cosas que no sabemos que las que realmente sabemos, ¿no? Entonces, pues sí, al final de cuentas creo que por ese lado pues igual está interesante todo este tema, ¿no? Sí, pues ahora sí que podemos sacar algunas conclusiones ya para el culturismo y para los oyentes, los gym rats, de cómo poco a poco pueden ir teniendo un mejor pensamiento crítico. No sé cómo puede ser una mini guía de, a ver, no hay pasos a seguir, evidentemente, porque va desde incluso tu educación, tus vivencias. O sea, el pensamiento crítico no es nomás, estoy en el culturismo y lo arrojo ahí. No, todos tus sesgos vienen por tu vida, por lo que has vivido, por lo que has escuchado, como incluso, como dice Dani, como a lo mejor cuando tenías 15 años correlacionabas cosas así bien extrañas que las estás correlacionando ahora en el área en el que ya eres profesional. Y es como, brother, ¿ahí yo qué hago? O sea, ya no puedo pelear contigo porque, o sea, es imposible. Es como buscar lo que tú quieres creer o ya crees. Por ejemplo, imaginemos a unos chicos de prepa que se enamoraron, anduvieron, tronaron y actualmente, entonces los dos tienen Instagram, tienen TikTok, todas las redes, ¿no? Entonces de repente la chica empieza a subir historias, ahí como que no son muy claras. ¿Qué va a pensar el chico? Está hablando de mí, es para mí, es una señal para mí, para que le hable, para volver. Güey, a lo mejor era una pinche letra de una canción X que la chica se acordó, la puso y listo. Pero tú, como tenías esa creencia que quieres confirmar porque tienes una relación emocional, estás invertido emocionalmente, le estás encontrando cierto significado. Y la realidad, por dura que parezca, es que muchas veces no hay significados, son simplemente cosas que están. ¿Y eso cómo se traslada a nuestro ámbito en términos de nutrición, de entrenamiento, que un mismo estudio, esa es otra, ¿cómo se llama esto? El efecto de polarización. Tú puedes tener dos estudios, misma metodología, misma muestra, mismo todo, pero los resultados fueron diferentes. No sé, dieta keto, este tuvo efectos positivos, este no. ¿Tú te vas a ir con cuál? Con el que está de acuerdo con lo que tú ya creías, a pesar de que el estudio te está diciendo lo mismo. Si tú te vas con un estudio que dice es que protocolos de alto volumen suscitan más hipertrofia y ves otro que dice lo opuesto totalmente y eso pasó hace algunos años en las guerras del volumen, ¿tú con cuál te vas a ir? Con el que ya tiene sesgo. Si tú, por ejemplo, eras de la vieja escuela y entrenabas como Mike Mentzer, Heavy Duty, pues te vas a ir con bajo volumen y altísima intensidad. Pero si tú eres de otro team, te vas a ir con lo opuesto, a pesar de que el estudio sea exactamente lo mismo. Y eso sucede todo el tiempo. Estás encontrando un significado que para ti ya existe, lo que tú ya querías confirmar. Que les pongo el ejemplo este de los chicos porque pues se entiende y creo que todos en algún momento hemos estado así, queriendo encontrar significado en donde simplemente es algo abstracto, no hay ninguno, tú se lo estás dando. Totalmente. Y, ay, güey, está muy complicado este tema. Eh, que es difícil como que dar una conclusión así muy perfecta o exacta y creo que no la va a ver, pero pues bueno, si yo hubiera escuchado esto, sí, a lo mejor hubiera tenido un panorama más amplio de qué hacer, tan siquiera pues con mis redes, ¿no? Sí, totalmente. Y creo que ahí lo que mencionas, Fer, esto igual que mencionamos en el anterior episodio, ¿no? Como que decir, madre, si esto hubiera existido cuando tal vez iba empezando en el gimnasio, lo demás, yo tal vez me gustaría compartirlo pues desde lo que yo he vivido, desde que creo que algo que me hubiera gustado escuchar a mí cuando iba iniciando en esto, creo que al final de cuentas es, uno, entender, eh, poder seleccionar a personas que estás siguiendo respecto a ciertos temas y no solo por seguir esas personas significa exactamente que eso es verdad. O sea, creo que al final de cuentas, creo que lo que
puede detonar el pensamiento crítico, yo lo veo yo, y esto nada más es aseveración mía, es la curiosidad. O sea, si tú tienes curiosidad bajo cualquier tema, así te encuentres con un gurú, un charlatán, lo que sea, por mucho que al inicio digas, ah, no, ese güey está muy cabrón con lo que dice, te va a dar curiosidad decir de, ok, pero voy a meterme a investigar realmente qué dice, güey. Y entonces al final de cuentas vas a empezar a desmenuzar, 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 cada vez entrar, por decirlo, a ver, irte más al fondo del iceberg. Y creo que al final de cuentas, justo cuando, a mí me pasa mucho que justo cuando siento que ya no sé ni por dónde, o sea, de que madres, no sé qué está pasando en cuanto a la información que hay, esto que pensaba que era así, ahora sé que es un mundo muy diferente. Creo que al final de cuentas, ahí yo lo veo así, es como, ok, vas por buen camino. O sea, al final de cuentas, entender todo lo que puede haber y dentro de eso mismo decir, ok, sé que está todo este desmadre, entender que es imposible saberlo todo, o sea, es ilógico. Yo igual a veces me lo he puesto y digo, no mames, nada, o sea, es una salvajada saber todo lo que existe y querer a veces por ver todo eso, aborazar y decir, no mames, yo quiero aprender de este entrenamiento, nutrición, aborazarte a más no poder. Eso igual es algo que he aprendido yo particularmente a decir, ok, no, o sea, es bueno entender, saber las áreas que existen dentro del mismo y igual seleccionar un área que te interese más. Creo que ahí es algo vital, entender eso que te llama un poco más la atención y tal vez ahí sumergirte un poquito de más, invertirle más tiempo a eso, sumergirte más a eso y al mismo tiempo eso creo que te abre campos a entender un poco más de las demás áreas sin profundizar tanto, ¿no? Entonces, Sí, eso es sí. algo que me gustaría dejar. Cifer, ¿ibas a decir algo? Chéquense este ejemplo que voy a poner, pero bien ejemplificado. Todos hemos visto, ¿no?, la transformación de un atleta, ¿no?, en 6 semanas, pongan, 6, 7 semanas, donde a lo mejor estaba con un coach, decidió cambiarse de coach y se ve bien cabrón en 6 semanas más. Entonces se puede tener la correlación de, entonces mi anterior coach era un asco, porque pues miren cómo he mejorado en 6 semanas con este próximo coach. A ver, ¿qué hiciste? Pues seguí en dieta. Ahí está. O sea, a lo mejor seguías bajo el mismo régimen, bajo el mismo déficit 6 semanas más y iba a ser el mismo proceso exitoso, que es lo que hizo otro coach, seguirte poniendo en déficit, que es Pero lo que común cambió, pasa después de competencias. No, es que este coach no me sirvió, deja contrato a otro. Bueno, ¿y qué hiciste diferente? Pues seguí con mi dieta y me faltaba perder 3 kilos. Ahí está la magia. y el coach cambió el camote por arroz. Ahí está el secreto, la Exacto, güey. respuesta de la insulina, porque cuando es Puso BCAAs, güey. Puso puso BCAAs, B- entonces. totalmente, puso BCAAs y creatina. Y entonces me vi, no, pues sí, Sí. ahí está no, Sí, este no, a doctor huevo, le y me sabe. puso 300 miligramos más de trembolona y me sentí más duro. Pero mi dieta era de 1100 calorías y me faltaban 4 kilos de grasa por perder. O sea, vean cómo, Sí, o sea, nosotros lo totalmente. decimos riéndonos, güey, pero hay gente que no se da cuenta de esas Claro. correlaciones tan absurdas que suele haber en el medio del culturismo, donde ni siquiera hay ciencia tan grande detrás, es como que matemática, te falta perder esto, tienes 6 semanas por delante de pérdida, tu look es más seco y duro, pues porque has perdido más grasa, o sea, no es por un protocolo espectacular, simplemente te quitaron los carbos, que era a lo mejor lo que el güey tenía pensado hacer, pero pues no, te faltaron las semanas, ¿no?, restantes. Sí, claro. Y ahí otra vez coincidimos en el famoso pensamiento mágico, ¿no? Que muy probablemente confirmas tu sesgo porque a lo mejor al principio querías coachearte o estar con ese coach. ¿Y por qué te cambiaste de coach? Pues porque a lo mejor no querías estar con él desde el inicio, ¿no? Y ahora tú le das el poder o lo cargas a él por decir como, no, pues es que me cambié con él y todo cambió al final de cuentas. Algo que ahí pusiste, Fer, que me gustó mucho, un que pusiste en tus historias, yo no recuerdo qué día, el famoso de sé coachable tú también. Entonces Sí. eso igual, pues sí, tener esa parte y sobre todo en el culturismo, que todo es a largo plazo, tarda, entender los procesos tarda, saber por dónde te vas a ir de ese lado, pues tarda, lleva tiempo. Entonces creo que igual en pensamiento mágico, sobre todo aquí, pues creo que sí es algo que nunca se va a dar, o no sé, pero yo creo que es algo que sí puede descartarse de esa manera, el simple hecho del tiempo. O sea, es ilógico conseguir resultados tan buenos en semanas, ¿no? Y una vez me dijeron, no fue un cambio de coach, fue un cambio de actitud. Totalmente. Y puede cambiar completamente el panorama de lo que dices, de lo que muestras en redes, de muchas cosas.
Porque no es como que un coach te va a bajar grasa con un déficit y otro lo va a hacer con algo que no es un déficit. Güey, pues esas variables son las mismas. La, Sí, la güey. aproximación, la narrativa que ya hemos hablado de esas cosas, eso es lo que sí puede cambiar y sí, totalmente sí puede ser la diferencia de la noche a la mañana, pero no por las variables per se, correlación y causalidad. Pues sí, perfecto. Carnales, no sé si quieran agregar algo más al tema de Sí, hoy. yo quisiera agregar unas correlaciones espurias, A ver, échale, échale. que por ejemplo, desde el año 2000 al Ajá. año 2009, a medida que la gente consume más queso, incrementa el número de muertes de personas que se enredan en sus propias sábanas. Y eso tiene una correlación del 94.7%. O sea que Ok, muchachos, cuidado con el queso, no lo consuman en sus camas porque probablemente mueran. ok. Es una combinación Y peligrosa. También, es una combinación peligrosa, efectivamente. Y también a una, medida... Déjame ver, aquí está una. A medida que incrementa la venta de automóviles japoneses en los Estados Unidos, Ok. desde el año 1999 a 2007, incrementan los suicidios de personas que van en su automóvil y dicen, yo hasta aquí tuve, ya no quiero más, y se van en su propio auto. Quiere decir que si tú adquieres un automóvil japonés y vives en los Estados Unidos, muy probablemente Cuidado. sí, espero que no sea el caso, de verdad, espero que no sea, pero pues, ahí tienes la información. Y mira que esos datos no me los estoy inventando y te puedo pasar las fuentes, de hecho está en la CDC, de Ok. esos datos. Y es, vaya, hay que tener cuidado con toda la información que consumimos, cómo la interpretamos, porque hay gente que se puede tomar esto tal cual, que es lo que ha sucedido muchísimas veces con el consumo de huevo y el colesterol sérico. De que, ok, tú consumes, se incrementa acá, y es un tema complejo. Es lo que puede suceder con una intervención de entrenamiento, con suplementos, con que a lo mejor no tienes los datos, pero a lo mejor tú correlacionas el que consumiste este alimento y que te enfermaste, o el que estuviste con este coach y mejoraste cuando pudo haber sido bien lo que comentaba Fer. Solo eso, tener como que ese, lo diría de alguna manera un tanto poética como curiosidad como la tienen los niños. Los niños, la mayoría, al menos cuando están chiquitos, pues no te hacen preguntas por chingar, lo hacen porque realmente tienen curiosidad, porque quieren aprender. Pero ¿qué sucede con nosotros? A veces hacemos preguntas por chingar, porque queremos ver que el otro está mal, que ese güey Sí, a no huevo. sabe, y Sí, sí, queremos sí. confirmar lo que ya sabemos. Y un niño sí puede ser jodón de que ya, hermano, déjame comer, estoy aquí en la fiesta, en tu cumpleaños, déjame gorronear a gusto, ¿no? Y no lo hacen por eso, creo que eso es lo que podemos aprender, sí ser curiosos, tener como que ese, oye, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pero Ujú. también nosotros irnos educando, no esperar que te otorguen todo aquí. De que, es que ya Sí, escuché claro. tal podcast, ya seguí a tal persona, ya nada más, pum, consumo la información. sí, ya mi conclusión, que también nos va a chingar un poquito a Dani y a mí, güey. Una vez un cardiólogo me dijo, me estaba checando, me dijo, bueno, a veces los cardiólogos hemos visto ya pues en consulta que las personas que tienen tatuajes pues viven menos. Y yo así como que, muchas gracias. No, pues ya. Este Ahí. este ha sido nuestro último episodio, Sí. muchachos. Ok. Entonces eso también fue una correlación muy cabrona que no me fue de muy buen agrado en ese momento, pero bueno, pues ya que chingados. Y probablemente sea cierto, como lo ha visto en su propia experiencia, en su propio sesgo ese cardiólogo, Puede probablemente. ser. Sí, totalmente. Entonces, a partir de ahora, cada vez que subamos episodio, entre paréntesis, le voy a poner probablemente el último. Entonces, Probablemente, no, ¿qué digo? Eso ya quieras que no, es probablemente el último. probablemente el último. ¿Te Sí, acuerdas o no? totalmente. Claro, por supuesto. Pues nada, carnales, igual por aquí la dejamos. Ya creo que al final de cuentas, con las conclusiones de Dani y Fer, igual yo quería agregar, bueno, respecto a lo que ya venía comentando, la cuestión de la curiosidad, pues todo eso, ¿no? Al final de cuentas, tenerlo en cuenta. No, no ir queriendo muchas veces confirmar lo que realmente pasa, como que tener esa soltura en decir, ok, pues si alguien me quiere dar información respecto a cualquier cosa o consumirla, entenderla con eso y al final de cuentas captarla. Y está en nosotros decir como, porque no sé ustedes, a veces llega a pasar de que no mames, alguien está diciendo, no sé, algo que estás en completo desacuerdo y hasta te enojas, ¿sabes? Hasta por dentro dices, no mames, ¿cómo estás diciendo esto? Pero al final de cuentas es una reacción nuestra, está en nosotros, en nuestra labor realmente, claro, siempre y cuando no sea algo que dañe directamente a nosotros o a más personas, pues está en nuestra labor al final de cuentas entenderlo por lo que es, nada más como decir, ok, pues si él cree en eso, tiene eso, bueno, al final de cuentas
cada quien es dueño de sus sesgos y siempre esa es la intención número uno de Gym Rats y desde que se creó creo que es muy chingón y muy satisfactorio ver que hemos tratar de llevar eso, que al final de cuentas es tener dudas genuinas, tratar de quitarnos un poquitín los sesgos, que aún así dentro de esto seguimos teniendo, porque dentro de todo, pues somos Gym Rats, como tal y lo dice el nombre. Entonces, pues nada, canales, las vamos a dejar por aquí. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Obviamente faltan las recomendaciones de esta semana. Y un Ajá, comentario de precaución para nuestros escuchas. claro, claro. Presten atención a la edad de sus reinas de belleza, por favor, porque hay una correlación entre la edad de Miss América y las Ok, muertes con objetos calientes, como por ejemplo ok. planchas. A medida que, que las reinas de belleza son mayores, hay más muertes. O sea que si ven que su reina de belleza de sus localidades tiene veintitantos, preocúpense. Si ven que tiene 18, 19, eso es buena noticia, va a haber menos muertes con objetos calientes. Entonces, nada más presten atención, por favor, a ese dato en sus futuras fiestas. Prácticas. Excelente, perfecto. Gracias por el dato. Dani, ya que estás ahí, No me recomendaciones de esta preocupo, semana. yo me preocupo por la seguridad de nuestros escuchas. Claro, siempre Es que de presente. verdad puedes encontrar, puedes correlacionar cualquier cosa y te la puedes creer. Claro, al final de cuentas, y creo que lo cabrón ahí es cuando esas correlaciones suenan lógicas, ¿no? Porque ahí es donde puedes como que, por ejemplo, ahorita que es Dani, pues es una correlación así, ¿no? Pero ya cuando optas por tener correlaciones que suenen tan creíbles o tan lógicas, ahí es donde se puede volver un poquito, pues, peligrosillo en cuanto a muchos sesgos respecto a esa afirmación, ¿no? Pero bueno, ahora sí Perfecto. ya. Recomendaciones, Dani, ya que estás ahí, ¿qué nos tienes para esta semana? Por favor, por favor. Ah, salsa, hombre, salsa, para no romper ahí el hilo. Vamos a poner Aquella mujer de Bobby Valentín. Ok, perfecto. Fer, ¿qué tenemos para esta semanita? Ay, güey. Tenemos. Ah, no, esa ya la había recomendado. Bueno, voy a poner el último corrido que tengo aquí en mi playlist que agregué. Se llama El Chamán, de Aldo Trujillo y del Padrinitos Toys. Está chida la rola. Ok, El que pusiste perfecto. en un reel entrenando, ese estaba bueno. Ah, sí, la disciplina de Abraham Vázquez. Pues sí, güey. Perfecto. Y yo de mi lado les voy a dejar la recomendación de ¿Qué vida la mía? De Rake. La verdad, he estado esta semana escuchando a Rake. Muy chingona banda ya. ¿Qué pedo? ¿Qué pasa ahí, güey? ¿Qué pasa ahí? No, todo bien, todo bien. Ah, perfecto. No, bueno. Pues cámara, carnales, como siempre, un gusto, Dani Fer, realmente gracias por su tiempo, gracias a todos los que nos escucharon, los que se nos escucharon hasta aquí, los que nos escucharon en Spotify, pues dense una vueltecita por YouTube. Quien está en YouTube, pues una vueltecita por ahí a Spotify. Igual no olviden puntuarnos, darle like, compartirle, pues nada. Muchas gracias a todos y nos estamos viendo en el próximo episodio. Bye, bye. Muchas gracias.